porque básicamente partes de una nueva posición. Entonces, pues bueno, aquí de nuevo parece una táctica bastante parecida y de hecho jamás ha aducido a esto como una de las razones para que ellos no se quieran sentar a negociar de nuevo y que ellos han dejado claros que ellos aceptan la propuesta del 2 de junio, si no recuerdo mal, que puso Biden encima de la mesa, ¿no? Que supuestamente era la propia propuesta de Israel, y que no van a cambiar de opinión respecto a eso, porque lo que quieren es un acuerdo, un alto al fuego total, permanente, y con ello la salida de Israel de dentro de la franja de Gaza, ¿no? Mientras que, bueno, Israel está poniendo encima de la mesa que ellos quieren mantener tanto el corredor de Netzarim como el corredor de Filadelfia. Y bueno, en relación con esto, pues bueno, lo que tenemos es que esas negociaciones no están llevando a ningún punto y que al final se presentan realmente como lo que son una fachada para permitir a Israel continuar con su objetivo, que al final es continuar con la guerra dentro de Gaza y lo que es este genocidio, ¿no? Al final, pues eso es, digamos, un proceso prolongado que le proporciona tiempo a Israel para seguir asentando hechos sobre el terreno. Mientras así, de esa forma, con las propias negociaciones, continuando hablando para seguir hablando, lo que se aseguran, digamos, es el beneficio de la duda ante la comunidad internacional, la idea de que realmente se está intentando llegar a una negociación, a un resultado. Lo mismo pasó con la solución de los dos estados, es la misma estrategia desplegada pues en relación con Oslo y con la supuesta idea de que iba a haber, digamos, una solución al conflicto a través de dos estados, y es que, bueno, es siempre poner un obstáculo más, siempre poner algo más, una futura esperanza de un acuerdo que nunca llega. Entonces, pues bueno, al final lo que tenemos con estas negociaciones es un bloqueo total, ¿no? Eh, y bueno, por otro lado, no sé si tenéis alguna pregunta al respecto, pero eso es la situación en la que estamos con las negociaciones y, y a pesar, digamos, de lo que se diga por parte de los medios, la situación es que no hay un acuerdo sobre la mesa real y jamás no va a aceptar ningún tipo de acuerdo, por lo que parece, que se presenten estas condiciones, porque de nuevo es simplemente una propuesta puente para otra propuesta puente. Em, pero otras cuestiones que quería comentar. em, sí, bueno, el tema de los rehenes, que por ejemplo, pues hoy han encontrado 6 rehenes muertos, 6 cadáveres, ya se sabía que estaban muertos, al parecer. Es decir, el gobierno israelí ya tenían conocimiento que esas rehenes habían muerto desde hace tiempo, pero ahora mismo lo importante ha sido ahí que han encontrado los cadáveres. Esto es algo, digamos, de relevancia porque también se utilizan para la negociación, tanto por parte de Israel como por parte de las facciones palestinas. Esos intercambios de los cadáveres también suelen tener un peso. Y pues al parecer se han encontrado 6 dentro de uno de los túneles. Entonces no hay solución posible, dice Tepanz. Bueno, soluciones posibles, pues a ver, ahora mismo están en el campo de batalla, realmente. Es decir, por ambas partes. Y al final la negociación es una manera de intentar llegar a un nuevo punto de partida, pero no se busca una solución como tal al propio conflicto. Es decir, la solución del propio conflicto para unos es la destrucción de Israel y para otros es la destrucción de los palestinos. Ese es, digamos, lo que está en juego detrás de toda esa lucha. Vale, bueno. Siguiendo con lo que quería comentar. Hoy hemos tenido también hace unas semanas, bueno, no, la semana pasada, perdonad, durante, que fue el viernes, creo recordar, em, el discurso que hizo Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, ¿vale? En el Parlamento de Turquía. Es algo, una invitación que llevaba tiempo esperándose que se materializara, porque al parecer Abbas había rechazado en alguna ocasión hablar ante el Parlamento turco, y había habido ahí algún encontronazo, pero bueno, al final ha sido, digamos, por así decir, el discurso que tenía que dar Abbas en respuesta al discurso de Netanyahu, ¿vale? Ese era el propósito, digamos, contraprogramar de alguna forma. Y bueno, Mahmoud Abbas dijo varias cosas relevantes dentro de este discurso en el Parlamento turco, invitado por Erdogan, en el que por un lado
conmemoró a los mártires de Gaza y a Ismail Haniyeh, nombrándolo concretamente como líder de Hamas. Es algo bastante relevante y muestra lo importante, ¿no?, que ha llegado a ser Hamas y que ahora mismo es un actor imprescindible dentro de la política palestina. También hablaba de que Jerusalén es una línea roja para los palestinos, que básicamente cualquier tipo de solución tiene que pasar por un Estado palestino que tenga capital en Jerusalén. También declaró que tiene la intención de volver a visitar la Franja de Gaza, diciendo incluso si lo lleva a la muerte. Y bueno, dijo eso, que los palestinos no aceptarán ninguna solución que divida nuestros territorios, decía. Hablaba de que reconstruiremos Gaza, sanaremos nuestras heridas con el apoyo de las naciones árabes e islámicas bajo nuestro Estado palestino independiente con Jerusalén Oriental como su capital. También decía, instamos a todos los que nos apoyen en la liberación de más de 10.000 detenidos palestinos en las cárceles israelíes. Em, Hay que recordar que hay, especialmente desde el inicio de la guerra, muchos más palestinos dentro de las cárceles israelíes. Básicamente hay detenciones, lo que se llaman detenciones administrativas, que son detenciones sin ningún tipo de, digamos, de acusación formal. Básicamente esta figura jurídica lo que permite es a los servicios de inteligencia y a la policía israelí apresar a palestinos sin presentar cargos, básicamente solo bajo rumores o, pues bueno, información de inteligencia que no tiene por qué revelarse siquiera. Es decir, el preso nunca conoce de qué se le acusa ni por qué se le detiene, ¿no? Bueno, también decía Abbas, la Franja de Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania son una unidad geográfica que forma un Estado palestino independiente según la legitimidad internacional. De nuevo, Fatah y la Autoridad Palestina reitera su posición de los dos estados, evidentemente. Aquí jamás, pues bueno, es verdad que a nivel de principios siguen manteniendo, digamos, la defensa de toda Palestina como Estado para los palestinos, sin renunciar, digamos, a lo que se conoce como las fronteras internacionalmente reconocidas de Israel. Aunque es cierto que desde 2005 jamás pone sobre la mesa la idea de la tregua, ¿no?, que es la figura, digamos, que utilizan dentro de su discurso para venir a decir que ellos aceptarían una solución de los dos estados como medida, digamos, temporal, por así decirlo, ¿no?, en la cual ellos aceptarían una situación de tregua con Israel y el práctico reconocimiento, digamos, a través de la propia de los propios acuerdos, ¿no? Porque de hecho ellos dicen que a través de la Autoridad Palestina, es decir, no ellos como partido político, pero sí a través de la Autoridad Palestina están dispuestos, digamos, a aceptar, como dicen, lo que vote el pueblo palestino, ¿no? Y en este caso, pues la posibilidad de una solución de dos estados y el reconocimiento de Israel. También, por último, decía Abbas, Israel está librando una guerra genocida contra los palestinos, habiendo asesinado a más de 40.000 personas. Que es verdad que esto fue una noticia reciente, que ya el número oficial de muertos es de 40.000, aunque los números reales, ¿no?, los que no es capaz de dar el Ministerio de Salud de Gaza debido a la grave situación interna y a la destrucción de su propia infraestructura, ¿no? Es que los números, según los cálculos que se han hecho, tanto por médicos que han trabajado en Gaza como por parte de revistas científicas como Lancet, es que el número oscilaría entre los 90.000 e incluso hasta los 200.000 muertos, lo cual sería casi un 10% de la población de Gaza, ¿no? Preguntáis de nuevo, si no hay acuerdo, Irán responderá, Lord Bort. Pues bueno, las declaraciones que tenemos de Irán, como siempre, son confusas. No aclaran, digamos, si habrá una respuesta. Lo siguen poniendo en el aire. Pero es verdad que sin acuerdo, digamos, sin unas negociaciones que siguen adelante, es mucho más probable un ataque de Irán. Una respuesta. La cuestión también será qué tipo de respuesta haga, ¿no? Si es una respuesta más contundente,
como la de abril, en la que se ataque el propio territorio israelí, que sería lo que llevaría a una escalada, o si optan por una respuesta, digamos, simbólica, que realmente, pues eso, no va a disuadir a Israel de ninguna forma y que van a continuar actuando de la misma manera en ese sentido. Pregunta Mikpaer, ¿Israel cuando encuentra algún rehén muerto lo devuelve muerte con muerte? ¿En qué proporción? No sé a qué te refieres con lo que devuelve. Israel cuando encuentra algún rehén muerto, se lo devuelve a la familia. No entiendo muy bien ahora mismo la... Lo digo por posibles ataques en los próximos días. Ah, vale. A ver, estamos hablando de que son personas que ya sabían que estaban muertas. Rehenes que ya sabían que estaban en esa situación. Vale. Preguntáis por lo de los 200.000. Sí, Lancet apuntaba a 186.000 como su estimación media. Así que, y ya era hace unos meses, creo que fue en julio, junio puede ser. Em, pero vamos, como digo, perfectamente podría ser 200.000, em, que no sería un número tan, digamos, tan alto con respecto a lo que ha dicho Lancet. Por eso digo, es una horquilla aproximada, ¿no?, que podemos poner entre 92.000 y 200.000. Sí, también eso, es decir, era una estimación conservadora. Em, bueno, también otra cuestión que quería comentaros, que no me dio tiempo ayer, es la información que ha salido sobre el rey bueno, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman. Em, bueno, Mohammed bin Salman ha salido un político, un artículo bastante interesante, donde básicamente hablan sobre la posibilidad de ese gran acuerdo de Oriente Medio que se podría firmar entre Arabia Saudí, Israel y Estados Unidos. Sobre esto he escrito en la web, si os interesa podéis leerlo allí. Pero bueno, aquí traen algunas novedades bastante interesantes, especialmente porque muestran que Mohammed bin Salman y Arabia Saudí aún, digamos, tienen el propósito de conseguir un acuerdo, que aún tienen, digamos, em, aún están negociando para intentar llegar a esa posibilidad. Es verdad que no sería en este momento, en este próximo curso político, hasta que no se diera el resultado de las elecciones estadounidenses y apareciera el nuevo Parlamento, que realmente existiría el tiempo suficiente para llegar a un acuerdo definitivo en ese sentido. Ahora mismo con Joe Biden resultaría bastante complicado, parece. Pero bueno, lo que digo con esto es que, y lo importante que me parece a mí, es que, bueno, a pesar de todo lo que ha ocurrido dentro de Gaza, ¿no? Y la situación, digamos, de ostracismo en la que está Israel, no es suficiente o no es tal como para que Arabia Saudí no se plantee firmar ese acuerdo, reconocer a Israel, firmar esa alianza militar con Estados Unidos y lo que reclaman como parte de ese acuerdo, como ya he hablado algunas veces, se hablaba de entre como máximo un Estado palestino, ¿no? Y como que es algo que parece prácticamente imposible debido a la política interna israelí, pero también se ha llegado a hablar de que con Estados Unidos sobre todo apuntaba a que eran dos condiciones las que posibilitarían un acuerdo. Por un lado, una calma sostenida en Gaza, que es lo que ellos llaman ese alto al fuego, lo llaman calma sostenida para no comprometerse. Y por otro lado, digamos, lo otro que piden es la apertura, digamos, con un compromiso de unas negociaciones de cara a la formación de un Estado palestino. Es decir, simplemente un compromiso diplomático y una garantía, digamos, de negociación. Eso sería, digamos, suficiente, parece, para que Arabia Saudí llegara a plantearse firmar un acuerdo que contuviera, digamos, algo suficientemente sustancial para dar ciertas seguridad militar a Arabia Saudí, que tiene, pues bueno, bastantes temores siempre con Irán y con los Houthis de Yemen. Entonces, pues bueno, lo que sobre todo la novedad, digamos, en este artículo es que se habla de que Bin Salman teme por su vida, ¿no? Que está hablando
mucho, digamos, en distintos círculos sobre la posibilidad de que le asesinen, de que él teme que le ocurra como a Anwar Sadat. Anwar Sadat fue el presidente de Egipto, el RAS, creo que se decía, el presidente de Egipto en 1968, cuando se firmaron los acuerdos de Camp David, que supuso el primer Estado árabe que reconocía a Israel como Estado. Y bueno, él fue asesinado en 1981, si no recuerdo mal, em, por islamistas, ¿no? Por organizaciones de los hermanos musulmanes que, pues bueno, consideraron que había sido un traidor y le asesinaron durante un desfile que se dio en una plaza del Cairo, si no recuerdo mal. Y bueno, él habría, digamos, referenciado ese ejemplo, ¿no? Para decir que su vida podría estar en peligro. De hecho, ha habido algunos rumores desde hace varios meses sobre intentos de asesinato a Bin Salman y que incluso, bueno, se habla de que tiene varios catadores de comida porque teme que le envenenen. Bueno, yo creo que también hay bastante de teatro en esto, que es lo que apunta también el artículo, diciendo que es una forma de poner presión sobre Estados Unidos de manera, digamos, de señalarles lo mucho que se está jugando él con este acuerdo, ¿no? Y que él está dispuesto a llegar así de lejos y a jugarse la vida con él y por lo tanto exige como contraparte, digamos, garantías más firmes y un mayor compromiso por parte de Estados Unidos y por parte de Israel. Aquí, pues bueno, lo que busca, como hemos hablado, como he hablado otras veces y como está en el artículo que podéis leer en la web, Bin Salman lo que busca es, en primer lugar, garantías militares, digamos, de un acuerdo parecido al artículo 5 de la OTAN con Estados Unidos, de forma que básicamente se forme una alianza militar entre ambos países en la cual ambos países, digamos, se protejan de posibles ataques. También se busca una cooperación en términos de energía nuclear entre ambos estados, es decir, Arabia Saudí quiere tener energía nuclear civil y la posibilidad, digamos, las capacidades para convertirla en caso de que Irán se convierta en un estado con armamento nuclear, ¿no? De que Arabia Saudí se convierte también en un estado con capacidad de procesar, ¿no? De crear armas atómicas en caso de necesidad. Por eso quieren esa industria nuclear civil. Em, También, evidentemente, pues bueno, piden, digamos, terminar con el hasta cierto punto ostracismo que ha tenido Arabia Saudí dentro de la política estadounidense debido al asesinato de Khashoggi, del periodista que asesinaron en el consulado de Ankara o de Estambul, no recuerdo ahora, creo que Estambul, en Turquía, y que era un disidente, digamos, era un crítico del gobierno saudí y que el propio Bin Salman ordenó matar, ¿no? Por esa situación, Arabia Saudí ha tenido más complicado adquirir armamento estadounidense debido a que los demócratas, digamos, se niegan a aprobar nuevos acuerdos y, de hecho, incluso Joe Biden durante su campaña en 2020 dijo abiertamente que iba a convertir a Arabia Saudí en un estado paria. Y bueno, es verdad que eso después ha cambiado por el tema petrolero, por la importancia que tenía Arabia Saudí en la cuestión de las sanciones a Rusia y de la OPEP, ¿no? Pero bueno, al final, digamos que esa situación sigue siendo complicada para Arabia Saudí, que ellos quieren que se levanten los embargos de armas y que se aprueben, digamos, nuevos acuerdos vitales para Arabia Saudí. Por ejemplo, adquisición de nuevos Patriot, adquisición de nuevos cazas de última generación, etcétera. Entonces, eso es lo que sacaría Arabia Saudí de Estados Unidos. Después está algo que lo que sacaría de Israel. De Israel sacaría principalmente, pues bueno, una victoria diplomática de cara al mundo árabe, ¿no? Islámico, siendo que, pues bueno, al final Arabia Saudí también es, digamos, esa joya de la corona al tener los dos grandes santos lugares del mundo musulmán y por lo tanto, pues bueno, tiene un valor simbólico muy importante y ahí pues lo que quiere asegurar Bin Salman es esa posición de popularidad, de ser, digamos, de coronarse como aquel que como mínimo ha parado la situación en Gaza, ¿no? Ha conseguido que se resuelva un acuerdo. Eso sería la victoria que él conquistaría. Voy a ver qué preguntas habéis hecho.
Pero sí, sería una forma de vender a los palestinos, sin duda. ¿Hay alguna posibilidad de que Arabia Saudí acabe con Irán, acabe como Irán, convertida en una república islámica? Mm, A ver, yo creo que Arabia Saudí, esto que preguntaban un poco, es un país que sufre ahora una transición bastante complicada y peligrosa. Y cabría la posibilidad de algún tipo de revolución islámica. La verdad es que no estoy tan metido, no conozco tanto la política interna saudí, pero sí que sé, es decir, sí que puedo intuir y por lo que conozco, es un país que está en una transición difícil, en la cual, digamos, hay un equilibrio delicado entre distintas fuerzas. Me explico. Lo que tenemos aquí, por un lado, es una monarquía muy compleja, con un sistema, digamos, de sucesión y una legitimidad religiosa, ¿no? Es una familia súper extensa, ¿no? Con múltiples miembros, que hay disputas de poder internas muy importantes. Y bueno, aquí lo que Bin Salman representa como esa cara joven de la familia y futuro heredero, eh, es básicamente modernizar, por así decir, tanto la monarquía como el Estado saudí. Y de esa manera lo que está buscando, digamos, es hasta cierto punto nacionalizar a los saudíes, ¿no? Es decir, convertirlos en saudíes. Algo que digamos que dentro de Arabia Saudí es un país que no ha tenido tanta necesidad de ello, no ha desplegado una política de nacionalización tan amplia y por lo tanto, los vínculos religiosos, por ejemplo, siguen siendo muy importantes, siguen teniendo mucho peso en la sociedad saudí, siguen siendo el principal elemento legitimador de la propia monarquía. Entonces, ahí lo que se está dando es un proceso incluso también de liberalización en ciertos aspectos de la vida. Por ejemplo, la cuestión de las mujeres con incorporación como fuerza de trabajo. También es una cuestión de transición económica por la dependencia del petróleo, que digamos como monocultivo, por así decirlo, permitía a la monarquía sentarse bajo unos subsidios que permitían mantener una estabilidad social, que cada vez eso se está agotando más y por lo tanto el Estado saudí necesita transicionar a otros tipos de energía, a otro tipo de economía, que es verdad que ya tiene una parte de la economía que está sustentada en servicios, servicios financieros y de otro tipo, pero es decir, en general Arabia Saudí aún tiene esa gran dependencia, ¿no? Y realmente pues aquí estamos en un proceso de transición en términos económicos, pero también políticos, eh, en el cual hay ciertas fuerzas que siguen teniendo mucho peso, como digo, todo ese sector wahabita que fundamenta la legitimidad del Estado saudí y por lo tanto existe, digamos, el peligro de un dislocamiento de esas distintas fuerzas y de que si Salman hace ciertas cosas que le hacen perder legitimidad, puede verse, digamos, en una situación en la cual su poder se vea minado y sea derrocado de algún tipo de forma. No conozco en concreto más detalles, por ejemplo, sobre qué tipo de fuerzas islamistas hay, cómo eso podría darse, pero creo que existen esos peligros y eso es a lo que apunta a Bin Salman cuando dice que podría ser asesinado y cuando, bueno, pues hay una serie de fuerzas que se oponen, digamos, a esa modernización del Estado saudí. Entonces, pues bueno, ahí sí que existen peligros reales y habrá que ver, bueno, cómo si Salman consigue navegar ese proceso, ¿no? Que es lo que teme y es una figura que al ser suficientemente joven y al haber, digamos, acumulado tanto poder, es, digamos, una figura que puede llevar a cabo eso. Y eso implicará también, digamos, una racionalización de la monarquía saudí, es decir, una expulsión de ciertos sectores, una simplificación de la propia monarquía, y eso evidentemente siempre va a conllevar tensiones y crisis internas, porque hay digamos, muchos sectores, es una monarquía muy amplia, que viven de eso, viven de